en programas anteriores hemos podido hablar con esta invitada extraordinaria como es Ligia Juven, quien es psicóloga, conferencista motivacional, tanatóloga, entre otros títulos que tiene esta mujer extraordinaria que el día de hoy vamos a estar confesando en este segmento. Bienvenida, Ligia, ¿cómo está? Hola, Cristiana, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a este segmento. Feliz de tenerla y quise poder tener una entrevista un poco más íntima que la que tuvimos en la primera ocasión, hablando del estrés y la ansiedad, ya que, bueno, me gusta mostrar historias de Evas que han tenido una vida sustanciosa, llena como es su vida. Hablando un poco de su libro, un libro maravilloso que fue a través del cual tuve la oportunidad de conocerla, Transforma tu pérdida, que presentó ¿hace cuántos años? Hace 5 años ya. Hace 5 años, y precisamente hablando de Transforma tu pérdida, que es una antología de fortaleza y esperanza, de venta en Literato. Y también está, bueno, ya de paso, acá los momentos de reflexión, que es meditación guiada, un CD. Sí, es un CD de meditación guiada que ayuda para que la persona se relaje, para que la persona encuentre ese centro, ¿no? Y podamos manejar mejor lo que son situaciones difíciles, estrés, ansiedad y también pérdidas, porque también es un complemento del libro. Claro. Sí. Y bueno, conversando un poco, porque usted vive en los Estados Unidos, vive usted, sí, pero es nicaragüense, nació acá en Managua, hija de un personaje connotadísimo nicaragüense que en paz descanse, Julio Martínez, una referencia incluso hasta geográfica, por decirlo de alguna manera. Usted partió hacia Estados Unidos a los 19 años. A los 19 años, es correcto, sí. Me fui a Miami a los 19 años, ahí he vivido hasta ahora, pero siempre he regresado, porque me fui por razones personales, pero siempre te queda ¿verdad? Esa sensación de amor a la patria, de querer regresar, y he tenido la dicha, he tenido realmente la bendición de poder hacerlo, porque aquí he tenido obviamente familiares, amistades del alma y mi país. Vos sabes, cuando vengo, desde que vengo en el avión, que veo abajo Nicaragua, digo, qué bello, me encanta. Así que ha sido muy lindo regresar, sí. Ha tenido la oportunidad de hacer, bueno, una mujer muy preparada, muy experimentada en temas muy importantes, como es el manejo del estrés, el manejo de las pérdidas. ¿En qué se inspiró para hacer este libro, Transforma tus pérdidas? El libro nace inspirado en mi historia de pérdidas. Como dijiste, yo soy hija de Julio Martínez, la menor de 3 hermanas, y mi papá murió cuando yo tenía 12 años. Muy duro, una pérdida súbita, fue muy difícil. Yo era pegadísima, era muy pegada a él. Entonces así fui creciendo, entré en los diferentes estudios, ¿verdad? Psicología, pérdidas, y cuando entro en el campo de la tanatología, ¿verdad? Tanatología, que es el estudio de la muerte, me doy cuenta que ese era lo fuerte mío por mi propia pérdida, basada en mi experiencia. Entonces incurrí en ese mundo, ¿verdad? Que yo lo hago con todo amor, ayudar al doliente, ¿no? Ayudar a esa persona que está enfrentando una pérdida, no solo de muerte, porque cuando hablamos de pérdidas hay otras pérdidas, claro, pero que una situación difícil de conllevar. Entonces, un día iba a escribir un libro. Dije, bueno, voy a escribir el libro sobre la historia de mi papá. Mi papá tiene una historia tan bella y tan inspirante, ¿verdad? Y me empiezo a escribir y nace Transforma tu pérdida. En vez de salir la biografía de mi papá, que ahora la estoy escribiendo y la vengo a presentar, si Dios quiere, el próximo año, pero empiezo a escribir porque este libro tiene mi historia. Entonces yo sentía en mi corazón probablemente esa parte todavía que quería compartir, contar mi historia. Entonces el libro, por eso se llama una antología de fortaleza y esperanza, porque contiene 60 historias de pérdida. ¿Ves? Entre ellas, la mitad son muerte de un ser querido y está mi historia. Así de que el libro es dedicado a la memoria de mi papá, al recuerdo pues de él. Sí. Interesante, por ejemplo, parte de la antología que aparece en este libro,
porque usted a través de sus propias experiencias, que yo creo que es algo muy relevante, importante el estar en los zapatos para poder exteriorizar las lecciones que usted pudo haber aprendido. Por ejemplo, cuando es la pérdida de un ser querido, bueno, yo creo que es la pérdida más dolorosa. Cuando es y usted también ha tangibilizado de alguna manera lo que es se puede llamar pérdida, aunque no haya perdido usted a su país, pero sí lo que dejó acá. Sí, porque, mira, una pérdida es cuando algo que nos era muy querido, sí, no lo tenemos más, no está ya más con nosotros, ¿no? Y nos deja ese vacío. Y estás hablando de una pérdida de país, y qué interesante que me lo estás mencionando, porque mi último libro, que salió el año pasado, que es un libro en inglés, es sobre cómo aconsejando a hispanos a través del duelo y las pérdidas. Y es un mensaje para profesionales de salud mental. Y en ese libro, precisamente, como es particular sobre hispanos, yo hablo, claro, obviamente, la pérdida de un ser querido, pero también hablo de esas otras pérdidas, de la pérdida de país, como lo estás diciendo, la pérdida de tu patria, la pérdida del lenguaje, porque depende de la edad que se va uno, que uno emigra, uno puede adquirir el lenguaje o no. Si ya se va, digamos, una persona mayor, un anciano, no va a asumir el lenguaje de igual forma que se va, digamos, un niño, claro, una persona joven. Entonces la pérdida, digamos, de rituales propios de tu país. ¿Sabes qué? El olor es increíble, como ese olor terruño, uno no lo tiene. Entonces, de todo este tipo de pérdida yo hablo en ese libro. Entonces, es interesante porque depende también cómo nosotros lo manejamos. De nuevo, cómo lo manejamos. Uno experimenta el vacío, pero cómo uno maneja el estar en un nuevo lugar, en un nuevo país. Una de las pérdidas que lamentablemente cada día se incrementa más, y en Nicaragua hay más divorcios que matrimonios, lamentablemente. En la estadística son cada día, se engrandece más la parte de los divorcios. En cuanto a esa pérdida, ¿qué recomendación puede hacer usted, digamos? Porque creo que cuando un hogar hay un divorcio, primero los padres tienen que sanar eso para ver cómo van a abordar a los hijos. ¿Qué recomendaciones usted puede dar a una mujer o a un hombre también cuando está pasando por esa transición, por ese paso, el divorcio? Sí, es en realidad un cambio, una transición difícil. Y hablando del divorcio en sí, como me lo estás poniendo, me lo estás exponiendo, primero es darte cuenta que es lo que te está tocando vivir. Muchas veces cuando enfrentamos un divorcio, que nos vamos a separar de la persona querida, nos cuesta aceptarlo. Toda pérdida. Primeramente, generalmente uno dice, no puedo creerlo, no puede ser. Es una negación, eso es algo como una reacción ante la noticia, ante la realidad. Pero depende de nosotros cómo lo vamos a manejar nuevamente. Entonces, aceptar la realidad que te toca vivir. Bueno, esto es lo que estamos viviendo ahora, y entonces ver cómo manejarlo de la mejor forma posible, que para ti misma, para vos misma y también para tus hijos. Recordemos algo, nuestros hijos nos ven a nosotros como ejemplos. De acuerdo a cómo nosotros lo manejamos, los hijos lo ven y ellos también lo van a manejar. Cuando nosotros pasamos una pérdida, en este caso particular, un divorcio, y se aplica a todo tipo de pérdida, un divorcio pasa, hay dos opciones, o uno escoge ser víctima o uno escoge ser sobreviviente. Son dos opciones, nosotros la escogemos. Con eso no digo de que nos duele, nos cuesta seguir adelante y lo validamos y nos damos ese tiempo, ese espacio de llorar, de sentirnos tristes, pero escoger el papel que nosotros queremos asumir, que es el que nos va a ayudar a seguir adelante. ¿Cuál es el tiempo, digamos, porque hay personas que pasan por el periodo de luto demasiado tiempo, años, décadas? ¿Cuál es el tiempo que considera usted como experta en este tema que debería de ser que la persona ya pueda establecer una vida normal
cuando con la pérdida del divorcio, por ejemplo? Mira, sí, hablamos, digamos, de tiempos. Somos únicos. Vos sos única, yo soy única, cada cual de nosotros somos únicos. El duelo es único. Entonces es bien difícil a veces poder medir, ¿verdad? Cierta cantidad de tiempo ya es suficiente para que ya te olvides y sigas adelante. Hay muchas variables. La relación con la persona influye muchísimo. Cómo era tu relación, cómo sos vos misma, cómo es tu personalidad, cómo has manejado otro tipo de pérdidas. O sea, influyen muchos factores. La situación, ¿verdad? Lo que es el entorno. Si tenés hijos, si no tenés hijos, si los niños están chiquitos, si los niños están grandes, si tenés trabajo, si no tenés trabajo, si dependías de tu esposo o de otra forma, ¿verdad? Al contrario, hay muchas variables. Habiendo dicho eso, se considera, y eso también se puede aplicar con la muerte del ser querido, digamos, del esposo o la esposa, de que un término hasta 2 años, ¿verdad? Y se va aminorando, porque eso es lo que pasa también, Cristiana, de que al principio, si vos le decís a alguien que se acaba de divorciar o que le acaban de plantear el divorcio, vos le decís, pues vas a estar bien, vas a encontrarte otra persona, vas a ver que vas a seguir adelante, si sos fuerte, sé fuerte. Cuando le está sucediendo, yo a veces le digo a la gente, no digan esa frase, con la mejor intención uno la dice, claro, pero la persona no está lista para escucharlo. La persona tiene que pasar por el proceso. Entonces, a veces nos sucede de que la persona va caminando su proceso, ¿verdad? Va enfrentando las diferentes emociones, desde tristeza, de enojo, de rabia, de frustración, de esperanza, y vuelve a caer con la tristeza. Toda esa gama de emociones, y tal vez al transcurso, 6 meses, 9 meses, 1 año, año y medio, se da cuenta que sí ha podido caminar. Y lo que le dijeron 1 año atrás, que no lo creyó, que no le gustó que se lo dijeran y que reaccionó defensiva, tal vez al año se da cuenta que está ahí, pero tuvo que pasar, ella tuvo que pasar por el proceso. Entonces depende de cómo lo manejamos, y probablemente si esa persona está en ese camino es porque esa persona escogió ser sobreviviente, escogió tomar esa vida que tiene y hacerla producir, crecer espiritualmente y como persona, y siguió adelante. Depende de nosotros. Es tanto, nosotros tenemos tantos recursos dentro que a veces no los utilizamos, a veces están dormidos porque el dolor muchas veces los cubre. Pero si nosotros empezamos a desalojar, deshojarlos, ¿verdad? Como una cebollita, a pelarlos, claro, como una cebollita, esa persona que está dentro de nosotros sale y va saliendo y podemos florecer. Y parece una paradoja lo que voy a decir, pero realmente es a veces debido a una pena, a un dolor, que uno se transforma en la persona que tal vez nunca te imaginaste que podía ser. Así que ahí es donde uno tiene que agarrar esa fortaleza interna y darte tus pautas, ¿verdad? Aquí estás y de aquí puedo seguir adelante. Y a la vez también, si necesitas descansar, por eso me encanta a mí el poema, que probablemente vos lo conocés, y con ese yo termino el taller seminario que yo doy de los 11 principios de transformación. No claudiques. ¿Vos lo has leído? No. No claudiques. Se los recomiendo, público que nos escucha. Según unos es un autor desconocido, otros, no me recuerdo el nombre de que se lo adjudican. Sí. Es que creo que es un indio. Pero si no lo han leído, público, búsquenlo en el internet, no claudiques. Y tomen ese mensaje. Porque a veces la vida nos da reveses. Y a veces cuando más reveses nos da la vida y sentimos que no podemos seguir adelante, Él te dice, toma una tregua. Yo digo, toma una pausa. Toma una tregua, date una pausa, pero no claudiques. Porque a veces es cuando estamos más cerca del logro que a veces uno lo deja ir. Como dice un dicho, no recuerdo, que precisamente justo antes del amanecer es la parte más oscura del día. Y es una paradoja, como usted lo comentó, el hecho de que a veces de una
lamentablemente los seres humanos somos tan complejos que a veces pasándonos un evento dolorosísimo es cuando hay personas que dicen, por ejemplo, mi cáncer me cambió la vida. ¿Por qué hay que esperar que tengas un cáncer? ¿O por qué tenés que esperar, por ejemplo, del hecho de haber perdido a una madre para que valores a tu padre, o viceversa, o a una pareja, etcétera? Lamentablemente, bueno, la vida es sabia también, ¿verdad? Que a veces necesitamos ejemplos para poder incluso valorar lo que tenemos. Es algo bastante triste del ser humano, pero una realidad. Es verdad, y lo dijiste tan bellamente, porque eso nos pasa, y eso yo lo menciono en el libro, y lo digo también en las charlas, ¿verdad?, que imparto, de que no nos pasa a todos. A veces hay personas que sí hacen la reflexión y entran a evaluar dónde están en la vida, cuál es el propósito de la vida, cuál es el significado de su vida. Lo hacemos, pero muchas veces no lo hacemos. Y si todo está bien, uno sigue por la vida a veces como un piloto automático, vas al trabajo, regresas del trabajo, estás con la familia, estás con las amistades, y uno va así día tras día, día tras día. No tomas el tiempo de reflexionar, de tomar una pausa, pero cuando nos toca una pérdida, desgraciadamente la vida nos para. Y es como que de pronto te movieron el piso. Sí. Vos sabés que estás parado en el piso y te jalan la alfombra, y vos te quedaste así. Ahí es como decir, ¿a dónde estoy? ¿Cuál es el sentido? ¿Quién soy yo? Yo mando a hacer mucho cuando trabajo con clientes, yo les mando a hacer un ensayo, ¿verdad? Que escriban arriba de una página, arriba en la página, ¿verdad? En la parte de arriba, en la cabecera, uno escribir, ¿quién soy yo? Escribí, ¿quién sos vos? ¿Cuántas veces nos preguntamos realmente, ¿quién sos vos? Y de verdad que, Cristiana, eso te da una conciencia, y entras muchas veces a esa parte, esa sombra que todos como humanos tenemos, que tal vez no queremos llegar, pero entramos a ella, la cogemos como parte nuestra y podemos trabajarla. Es interesantísimo esto que usted está mencionando, y precisamente hablando con otra connotadísima psicóloga, Chilo Marenco, estábamos hablando de las terapias transgeneracionales, y le comentaba mi experiencia con la psicóloga, y le comenté que mi madre por primera vez fue a la psicóloga cuando tenía hace poco, 62 años, y que ella manifestó, digamos, esa pregunta, ¿quién eres? ¿Quién sos? Y me comentaba mi mami, nunca me pregunté eso a mí misma. Nunca se preguntó, y a veces personas que son un poco reacias a lo de la psicología, que creen que solamente pueden ir porque están locos, algo que es lamentable, pero que día a día se ha venido abriendo más la gente para asistir a la psicóloga, que me parece maravilloso, aunque incluso no tenga algún tipo de trauma o de problema, para abrirte ventanas mentales, creo que es fundamental. Una de las pérdidas que usted aborda en el libro, que es una de las importantes también, es la de la salud. Por ejemplo, el mes pasado se celebró, todo el mes de octubre es el mes de lucha contra el cáncer de seno. Sí. Y lamentablemente en nuestro país cada día es las noticias por la falta de prevención que tenemos las mujeres muchas veces. Cuando te enfrentas con este elemento, porque ahora se está viendo que no solamente te llega en la adultez, ya cuando uno es un poco mayor, sino que incluso han habido casos de personas de 20 años que se están enfrentando al cáncer de seno. Cuando te dan una noticia como esta, generalmente la gente piensa muerte. ¿Cómo enfrentar esa noticia de que te han dicho que tenés cáncer y que pensás que vas a perder la vida o que vas a perder un órgano? Sí, yo sé, ese es un tema muy sensible, y a mí me toca también muy de cerca, porque la persona que escribió el prólogo del libro, una persona que le había dado cáncer, y después que escribió este libro, él le dio melanoma y casi se muere. Le da otras veces, y es una persona tan llena de luz, es el ánimo, es la actitud, es la forma cómo manejarlo. Yo pienso también que tiene que ver cómo te lo dicen, que a veces cuando te dan la noticia no hay tanta sensibilidad. Yo quisiera que doctores escucharan esto, porque realmente son temas sensibles, y de la forma como se dice.
también uno cómo lo recibe. Sabes de que cuando hay una comunicación está la persona que te da una noticia y cómo uno lo recibe. Ahora el cáncer ha cambiado mucho lo que es la enfermedad, porque antes era ya de por sí era sinónimo de una enfermedad terminal. Sí. Ahora con tantos tratamientos que hay, a veces se convierte en una enfermedad crónica o entra la persona en remisión. Entonces es sobre todo qué opciones tiene la persona, ¿verdad? ¿Qué opciones, qué puede hacer con lo que le está tocando vivir? ¿Qué opciones tiene? ¿De qué forma ella lo puede, o él, ¿verdad? Lo puede manejar. Y también el apoyo es fundamental. El apoyo, Cristiana, yo lo he visto tanto. Yo allá en Miami imparto entrenamientos para establecer grupos de apoyo. En este caso del luto en las iglesias, ¿verdad? Lo doy con un hospital allá. Pero el apoyo, el poder hablar. Yo a las personas, digamos, que se les diagnostica el cáncer, hablen sobre cómo se sienten. Hablen sobre cómo se sienten. Porque es importante expresarse. Y también, sobre todo, con quién lo vas a compartir. Alguien que no te juzgue, alguien que te escuche. Y también se los digo, el público que nos está viendo, si alguien comparte con ustedes, escuchen, estén presentes. Sin decir, tenés que hacer esto, tenés que hacer... No, simplemente escuchar con el corazón y ofrecer un hombro. Pero el apoyo es básico. Entonces la persona puede tener su apoyo, la persona reconocer los sentimientos. El miedo es un sentimiento válido. Si la persona te dice, ay, Cristiana, es que yo tengo miedo, tratemos de no decirles, no tengas miedo. ¿Qué te hace sentir miedo? Entonces la persona se abre. La persona se abre y se explaya. Entonces, son diferentes, ¿verdad?, componentes para poder manejarlo, pero es saber cómo reconocer los sentimientos, las opciones que la persona tiene, si llega el momento y es un cáncer terminal, entonces ver cómo lo va a manejar la familia. A veces tiene que ver mucho las dinámicas de la familia, porque, claro, ese es otro tema, ¿verdad? Claro. Pero depende cómo es la dinámica de la familia, cómo se va a manejar. Hay un concepto que se llama de dinámica de familia, pretensión mutua, que es el más destructivo bajo mi humilde opinión. Pretensión mutua. El paciente pretende que está bien, que no se siente mal, que no está enfermo, y la familia pretende igual. Entonces no hay comunicación. Sí. Están pretendiendo y caminamos, y yo hice ese ejercicio el otro día en el seminario, en el taller de los 11 principios. A veces caminamos con máscaras. Yo veo unas máscaras y la gente con máscaras hablando, porque es una metáfora. A veces utilizamos máscaras para tapar los sentimientos. Entonces pretendemos, no, yo estoy bien, estoy perfecta, ¿cómo te sientes? Bien. Y por dentro estamos desboronándonos. Entonces es importante saber con quién compartimos. No es que vamos con todo el mundo a andar compartiendo, porque también es nuestra intimidad, ¿no? Claro. Pero con quién compartimos. Y entonces eso ayuda muchísimo. Vamos a irnos a un breve corte comercial. Cuando regresemos tenemos mucho más de esta entrevista.